Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Cuando Jesús reúne a los discípulos y a los que le seguían y se subió al monte, al ver a las multitudes, y se le acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahora empieza ese relato de las bienaventuranzas. No voy a tocar todas las bienaventuranzas porque además alternamos. En los años impares, en el retiro de febrero se ven unas y en los años pares, como este, vemos otras. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Bienaventurados los pacíficos. Bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados cuando se injurien. Y el Señor concluye: alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Estas palabras de Jesús nos suenan muy elevadas. Por eso quisiera recordaros unas palabras del Papa San Juan Pablo II, y además dirigida a los jóvenes. Queridos jóvenes, no os contentéis con nada que esté por debajo de los ideales más altos. No os dejéis desanimar por los que, decepcionados de la vida, se han hecho sordos a los deseos más profundos y más auténticos de su corazón. A la gente joven hay que plantearle miras altas, caminos de subir, planteamientos grandes. Por eso Juan Pablo II le dice así: no resignaros a las diversiones insulsas, a las modas pasajeras, a los proyectos insignificantes. Si mantenéis grandes deseos, sabréis evitar la mediocridad y el conformismo tan difusos en nuestra sociedad. Por eso no se trata de ser unos mediocres, de ser unos, entre comillas, pobres desgraciados, sin futuro, sin motivaciones, sin aspiraciones, sin deseo de ser felices. Señor, cuando nos apartamos de ti, cuando nos planteamos el arrastrarnos por la vida detrás de las pasiones, detrás de esas cosas que en apariencia nos parecen muy atractivas, nos parecen efectivamente muy coloridas, muy llamativas, muy placenteras, muy deseables, pero después vamos viendo que es un ir para abajo, para abajo. Cada vez vamos, pues como hablaba San José María, los buitres que terminan comiendo carroña. Es muy triste. El otro día se lo decía a una persona: no olvides que corruptio óptimo pésima. Yo aprovecho ahora para pedirle a Dios mío que no me separe nunca de ti, porque ese adagio o ese lema o esa frase de la moral clásica, la corrupción de lo óptimo termina siendo pésima, caer a lo pésimo. Señor, que no te abandonemos, que no nos conformemos, que vayamos hacia arriba, hacia arriba. El Catecismo de la Iglesia Católica lo explica muy bien. Las bienaventuranzas responden al deseo natural de felicidad. Este deseo es de origen divino. Dios, Señor, tú lo has puesto en el corazón del hombre para atraerlos hacia ti, que eres el único que lo puedes satisfacer.
Dice San Agustín que todos queremos vivir felices. Y en el género humano no hay nadie que no dé su asentimiento a esta proposición, incluso antes de que sea plenamente enunciada. Por eso, ¿cómo es, Señor, que yo te busco? Porque al buscarte, Dios mío, dice San Agustín, en las confesiones donde van narrando su vida, esa vida azarosa, esa vida complicada. Y él va relatando: al buscarte, Dios mío, busco la vida feliz. Haz que te busque para que viva mi alma, porque mi cuerpo vive de mi alma y mi alma vive de ti. Esto es un chiste que alguna vez me habrás oído contar. Seguro que pasó en México. Se cuenta que una señora valiente y sin pelos en la lengua se acercó a la sacristía de una importante iglesia a un célebre predicador. Yo no sé si tú alguna vez has oído a un predicador de campanillas. Te aseguro que yo lo he oído en mi vida y me parecía que estaba oyéndose a sí mismo solo. Pero bueno, no voy a hablar mal de nadie y sobre todo no voy a decir el nombre. El famoso orador acababa por fin de terminar un larguísimo sermón sobre las bienaventuranzas. Y entonces la señora le dijo: Padre, usted nos ha hablado de 8 bienaventuranzas, pero en realidad son 9. Cara de sorpresa del predicador, que preguntó: ¿Ah, sí? ¿Y cuál es la novena? La novena es: bienaventurados los que soportan sus sermones sin perder la paciencia, porque a esos no habrá quien les quite la paz eterna. No creo que le gustara a este predicador, dejando de lado el chiste, que comprendamos que la verdad de las bienaventuranzas, como decía un predicador, pero este no es el del chiste, sino que es el predicador del Papa. Jesús no canoniza sencillamente a todos los pobres, a los que padecen hambre, a los que lloran, a los que son perseguidos. Tampoco demoniza a los ricos, a los saciados, a los que ríen, a los que son aplaudidos. La distinción es muy clara. Se trata de saber sobre qué cosa uno fundamenta su propia seguridad. Sobre el terreno que está construyendo su vida. Si sobre aquel que pasa o sobre aquel que no pasa. Por eso, cuando nos examinamos por las distintas bienaventuranzas, hemos de pensar: el Señor padeció hambre, sí. De hecho, cuando antes de ser bautizado por Juan en el Jordán, estuvo 40 días y 40 noches en el desierto, donde pues también incluso el agua es escasa. Y ahí el demonio lo tentó para que saciara su hambre milagrosamente, convirtiendo las piedras en pan. Y la respuesta de Jesús al tentador es clarísima, ¿verdad? Pero es una de las 4 bienaventuranzas del Sermón de la Montaña. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También en cierta ocasión, cuando se paran a descansar y van a comprar comida junto al pozo de Sicar, y el Señor empieza ese diálogo con la samaritana, cuando llegan los discípulos le dicen: Maestro, come. Tengo una comida que ustedes no conocen, o que vosotros no conocéis. Y ellos no entienden. ¿Dónde buscamos nosotros
saciar nuestra hambre de santidad. ¿Dónde? Buscad el reino de Dios y su justicia y el valor que le da a las cosas. Por eso, ¿servimos a los demás? ¿Pensamos en los demás o en nosotros, en primer lugar? Y también la hipocresía. Este sacerdote José Braje, en un libro suyo sobre la bienaventuranza, dice: la hipocresía quizás sea el vicio humano más difundido y menos confesado. Pascal escribió hace 400 años que el hombre tiene dos vidas. Una es la vida auténtica, la otra la imaginaria, que vive en la opinión, ya sea la suya o de la gente. Eso es muy actual, ¿eh? La gente que busca el aplauso en las redes sociales, que busca el aplauso del vecino, que busca el aparentar, el quedar bien, el llamar la atención, la hipocresía. Trabajamos sin descanso, dice este sacerdote, trabajamos sin descanso para adornar y conservar nuestro ser imaginario y descuidamos el verdadero. Con mayor verdad en nuestros días vivimos en la cultura de la imagen, Instagram, Facebook, etc. El lema parece ser: aparento, luego existo. Aquí está jugando con las palabras de otro francés, de Descartes. Pienso, luego existo, pues dice: aparento, luego existo. Se busca el mayor número de amigos en las redes sociales, se suben selfies cada día, se contabilizan los likes, queremos estar en todos los grupos de WhatsApp y nuestra vida se disipa y desperdicia en construir con esfuerzo una apariencia ante los ojos de los demás. Señor, no me dejes caer atrapado en tan mal negocio, en semejante bobería. Bienaventurados los misericordiosos, dice el Señor. En el Evangelio de Mateo, Jesús 2 veces regaña a los fariseos y les advierte y les dice: aprended lo que es misericordia y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Está utilizando unas palabras de un profeta, del profeta Oseas, sobre la misericordia y el sacrificio. La misericordia no es un concepto vago o abstracto, algo que exista en principio, pero no en la realidad. Toma muchas formas y cada una de ellas se ejercita en el contexto de las relaciones. A través de los evangelios, Jesús nos da estupendos ejemplos de esto. Sana a los ciegos y a los cojos, no solamente para restaurar su salud, sino para reintegrarlos a la aceptación de la comunidad. Jesús presta atención a quienes están cerca de él, de manera que siente que la mujer ha tocado su túnica y le ofrece no solamente la curación, sino también la salvación. Ve y habla honrada y amorosamente con esta mujer que decía antes junto al pozo de Sicar, con aquella mujer samaritana. Se da cuenta de dónde está el recaudador de impuestos. Habla con Zaqueo y decide ir a comer con él. Invita al ciego de Bartimeo a expresar sus necesidades. Anima a quienes están ansiosos, asegurándoles del cuidado amoroso de Dios. Señor, tú no solo sientes piedad, te mueves por la piedad, te mueves a compasión, te mueve la misericordia. Los limpios de corazón, porque verán a Dios en los demás. La impureza, la mancha de los ojos y del corazón, lo único que hacen es ceguera para ver a los demás. El hombre se vuelve torpe, se vuelve perezoso, se vuelve orgulloso y no ve a los demás. Como decía San José María, por vocación divina, unos habrán de vivir
esa pureza en el matrimonio. Otros renunciando a los amores humanos para corresponder única y apasionadamente al amor de Dios. Ni uno ni otros esclavos de la sensualidad, sino señores del propio cuerpo y del propio corazón, para poder darlos sacrificadamente a otros. La santa pureza no es ni la única ni la principal virtud, es indispensable para perseverar en el esfuerzo diario de nuestra santificación. Bienaventurados los pacíficos. El profeta Isaías habló del tiempo del Mesías, en que el príncipe de la paz reinaría sobre un dominio vasto y siempre pacífico. ¿Dónde está la paz prometida? Esa unión con Dios y con los demás que da testimonio del poder del reino de Dios. Jesús, lo recoge el Evangelio de San Mateo, asombrosamente dice que esa paz aún está entre nosotros. Esa paz está dentro de nosotros. Y esta paz es lo que necesita el mundo. Por eso, dichosos los pacificadores. Debemos ser capaces de dar paz, la paz de Dios al mundo. Jesús dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. El cardenal Sarah cuenta en uno de sus libros, titulado Al servicio de la verdad, la siguiente anécdota. Una vez un seminarista se hallaba en la Basílica Inferior de Lourdes, que ayer celebramos la Señora de Lourdes, y mientras atendía a alguien, vio salir a un sacerdote con alba y estola. Perdón. Mostraba cierta impaciencia, o al menos se le veía nervioso, porque poco después iba a administrarse bautismos en la basílica, y una de las familias aún no se había presentado. Miraba ansiosamente la explanada para ver si llegaba la familia que tardaba. Y en ese momento, viéndole revestido de las vestiduras sacerdotales, dos peregrinos, hombre y mujer, que acababan de comprar las típicas velas de Lourdes para llevárselas consigo a casa en recuerdo de su peregrinación, le pidieron amablemente que se las bendijera. Y el sacerdote, sin dejar de mirar a la explanada, sin decir ni siquiera una oración, hizo rápidamente una señal de la cruz, más o menos en dirección a las velas. Aunque más que una señal de la cruz, aquello pareció que estaba espantando unas moscas. El seminarista se dio cuenta, y él mismo también, de que lo que había hecho mal, e intentó rectificar. Y entonces se acercó a estas dos personas que todavía tenían las velas en las manos y tocó las velas con las manos y luego las besó. Y aquello indicaba que las velas estaban ya benditas. No os preocupéis, les dijo, las velas ya están bendecidas. Y aquellos dos hombres, aquel hombre y aquella mujer, marido y mujer, que se iban ya tristes, se llenaron de alegría porque habían recibido la bendición de un ministro de Dios. Y el seminarista pensó, fíjate lo poco que hubiera costado hacer eso bien. Pero gracias a que rectificó, dejó una tarjeta de paz en las almas de aquellos dos peregrinos. La paz, que dejemos la paz en los demás, que con nuestra conversación, con nuestro trato, le dejemos paz en el corazón, alegría en la mirada. Que seamos personas que vamos dando paz y alegría,
porque tenemos en nuestro corazón paz y vamos repartiendo paz y alegría. Este sacerdote, José Braje, en ese libro suyo de las bienaventuranzas, cuenta lo siguiente. Me contaba un catedrático de universidad que tenía una lista de personas por las que rezaba todos los días en la acción de gracias de la misa. Entre ellas había 3 miembros del tribunal de su oposición a cátedra, que injustamente, por intereses partidistas y rencillas internas en el departamento, se lo hicieron pasar muy mal durante el examen. Lo había aprobado porque de hecho era catedrático, pero se le hicieron pasar canutas. Y cada mañana, desde hacía años, al rezar por ella, le preguntaba al Señor si podía quitarlas ya de la lista. Pero siempre le respondía, no, todavía las odias un poquito. Así que seguía rezando por ellas por ahora. Por eso hemos de entender que también hemos de perdonar. Perdonar a los demás es una de las bienaventuranzas, claro, perdonar. El Papa San Juan Pablo II decía, es verdad que las bienaventuranzas no son mandamientos, pero ciertamente están comprendidas todas ellas en el mandamiento del amor, que es el primero y el más grande. Las bienaventuranzas son como el retrato de Cristo, un resumen de su vida, y por eso se presentan también como un programa de vida para sus discípulos. Toda la vida terrena del cristiano, fiel a Cristo, puede encerrarse en este programa, decía el Papa, en la perspectiva del reino de Dios. Nosotros acudimos a la bienaventurada Virgen María para que nos acompañe en el camino de las bienaventuranzas. Dice, ya que estamos hablando de las bienaventuranzas, dice San Benaventura, bienaventurados los devotos de la Santísima Virgen, porque ellos tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida para la salvación eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.